Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de cenar, Jesús se sentó con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y les dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes. Les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomó después un pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Él tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Hermanos, el jueves después de Pentecostés celebramos nosotros la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es esta fiesta el recordarnos la misión que Jesús recibió de su Padre, la de venir al mundo para ser aquel que iba a realizar la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. La misión de Jesús, que fue recordada en aquel diálogo que tuvo de noche con Nicodemo y que recoge el Evangelio de San Juan, es la que, después de haber dicho que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, nos dice por qué: para que el mundo no perezca, sino que se salvara por él. Pues bien, esto sintetiza, resume lo que Jesús, desde el momento mismo en que se encarnó en el seno de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, y que alcanza su punto culminante en la Pascua, cuando Él, desde el Jueves Santo, se reunió con sus discípulos, como lo acaba de recordar el Evangelio, y anticipa incruentamente el acontecimiento que será cruento horas más tarde, el Viernes Santo. Su sacrificio, lo que Él ofrece por la salvación de toda la humanidad, su cuerpo, su sangre, que es aceptada por su Padre. En esa sangre del Cordero anunciada desde antiguo, en aquel episodio de la Pascua judía, cuando los hijos de Israel serían liberados del opresor de Egipto y se encaminarían a la tierra prometida. Aquella Pascua del Antiguo Testamento, cuando
la familia debía escoger un cordero macho, sin defecto, joven, cuya sangre, una vez que sea vertida, sería puesta, untada en las jambas de las puertas, y que el ángel pasaría de lejos para no matar, para no herir de muerte a los primogénitos de Egipto o a los primogénitos de Israel. Aquello, digo, era un símbolo, un anuncio de lo que se realizaría en la plenitud de los tiempos, en la Pascua de Jesús. Y si vamos más atrás, pienso en aquella escena del capítulo 22 del libro del Génesis, cuando nuestro padre en la fe Abraham es sometido a la prueba de fuego y Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac. Cuenta ese libro sagrado, y lo meditaba en esta madrugada, en esta fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que Abraham ató a su hijo, subió al monte y estaba decidido a ofrecerlo en sacrificio. Ahora pongamos nosotros los ojos en la escena de lo acontecido en Jesucristo. Ese Cordero Inmaculado también fue atado, pero a este no se le perdonó, como lo dice el libro sagrado en la carta a los Hebreos, sino que se sacrificó por nosotros, subiendo al altar de la cruz. Me venían tantas ideas que se agolpaban en mi mente en esta mañana de esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote. Aquel relato también del Evangelio de Juan, cuando atado como el nuevo Isaac, como el Isaac definitivo, y puesto ante la mirada del sumo sacerdote Caifás, es interrogado para luego ser condenado a muerte. ¿Eres tú el Hijo de Dios bendito? Tú lo has dicho, lo soy. Y aquel sacerdote del Antiguo Testamento se rasgó sus vestiduras en señal de rasgar también y de permitir y dar paso al nuevo y definitivo sacerdocio instituido por Jesucristo. ¿Qué es ser sacerdote? El sacerdote es aquella persona, aquel varón separado, segregado y consagrado para dedicarse a las cosas de Dios. El sacerdote es aquel cuya boca ha sido también tocada por el Espíritu para pregonar y predicar el Evangelio y la buena noticia a todos los hombres en todos los tiempos. El sacerdote es aquel que comunica la vida de gracia y santidad a través de los sacramentos al pueblo santo de Dios. Y esto es lo que este pueblo busca en los ministros del altar. El sacerdote es aquel que se inmola juntamente con Jesucristo, único sumo y eterno sacerdote, de cuyo sacerdocio participamos los que hemos sido llamados por él. Cuando digo que se tiene que inmolar también la vida del ministro, del que ha sido separado, consagrado, quiere decir que ha de estar dispuesto a ir gastando los días de su vida, de su existencia, inmolándose,
sacrificándose juntamente con esta víctima pascual que es el mismo Jesucristo en el altar. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no es posible que se sirva este manjar suculento que no es otro sino que el mismo cuerpo y la sangre del Divino Redentor. Hoy que celebramos pues a Cristo sumo y eterno sacerdote, elevemos una oración especial por aquellos sacerdotes que nos liga a ellos con nosotros una deuda de gratitud. En el sacerdote que nos bautizó, el sacerdote que nos confirmó, el sacerdote con el que nos hemos reconciliado con Dios a través del sacramento de la penitencia, el sacerdote que me sirve este sacrificio pascual que es la Eucaristía, el banquete donde se me da Cristo para hacer comida y bebida de salvación. Pero quiero también no olvidar a los sacerdotes que no somos fieles a lo que el Señor nos ha confiado. En estos tiempos estoy convencido que el enemigo sacude fuertemente a los hombres sacerdotes consagrados en esta misión difícil de la predicación del Evangelio. Cuánto resiente el pueblo de Dios al constatar en los ministros no tanto los defectos que como seres humanos podemos nosotros cometer, sino cuanto la infidelidad al servicio del cumplimiento en el servicio de los sacramentos para la santificación del pueblo. Cuánto se resiente hoy en día sacerdotes malhumorados y sacerdotes malcriados, sacerdotes que no conciben su vida a la que han sido llamados como una vocación de servicio, sino de servirse de las ovejas que le han sido confiadas. ¿Cómo no lamentarnos cuando constatamos a veces pastores que no son cumplidores de la caridad y de la verdad, de la búsqueda que no tiene que ser otra cosa sino la santificación de las almas, señalándoles el camino hacia el cielo? Ser sacerdote significa consagrarnos a tiempo completo para este ejercicio y para este ministerio. Ser sacerdote no es una profesión, no es una carrera, es una vocación, un servicio. Un servicio que en estos tiempos es un desafío, porque manifestar y predicar la verdad con caridad, permanecer firmes, insobornables, sin chantajes, sin vendernos, para poder ser pregoneros y predicadores del mensaje de salvación a todos los hombres. Cuánto duele al corazón de Jesús, de donde sale este don del sacerdocio ministerial, cuando algunos de los que hemos sido llamados a este servicio no estamos cumpliendo esta misión y este don que se nos ha confiado. Ser sacerdote significa ser alter Christus, significa ser otro Cristo en la tierra. El pueblo de Dios está hambriento, sediento de ver en los ministros del altar ese corazón misericordioso y compasivo de Jesús. El pueblo de Dios quiere ir
buscar en las parroquias, en las casas curales, en las rectorías, no un burócrata, no un oficinista, no un negociante y mucho menos comerciante, sino un auténtico pastor que le consuele, que le señale el camino, que no es otro sino el de la santidad para poder salvar el alma. Esa es la urgente necesidad de ayer y de siempre de parte del pueblo de Dios para ser santificado por los ministros, por los sacerdotes. Hoy, en este jueves sacerdotal, roguemos a la Virgen Nuestra Señora que ella nos alcance santos y sabios sacerdotes. Lo primero, santo, y lo segundo, sabio. Sacerdotes que llenos del Espíritu Santo pongan también sus dones, sus capacidades para estudiar, para investigar y para exponer el mensaje del Evangelio y de la salvación con sabiduría a un mundo tan sumido en la ignorancia y en la oscuridad de estos días. Duele y se lamenta el pueblo cuando de los labios del sacerdote salen discursos ajenos y lejanos al mensaje de la salvación, al mensaje de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Duele y se lamenta este pueblo cuando de los labios del sacerdote no hay respeto, sino jocosidad y chabacanería. Queremos y pidámoselo así a la Madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que se santifique el clero, que se capacite el clero y que reavive en su corazón la llama de la ilusión con la que un día en el altar de Dios consagró su vida en la ordenación para el servicio de la salvación de las almas. ¿Cuántos se equivocan pensando hoy que el sacerdote es nada más un personaje puesto para buscar los bienes efímeros y pasajeros? Los sacerdotes sí somos ministros, pero ministros de Dios en la tierra, ministros que hemos de buscar la santificación de las almas. Lo primordial no es buscar los bienestares pasajeros. Esto es una consecuencia de lo primero. No estamos puestos aquí los sacerdotes para procurar comodidades temporales o riquezas terrenales. Tampoco para ser jueces en la distribución de riquezas. Somos puestos aquí por el Espíritu Santo para santificar al pueblo de Dios, para recordarles que aquí somos peregrinos y que la patria definitiva es el cielo. Somos puestos los pastores y los sacerdotes, los obispos, los presbíteros y los diáconos, para vapulear y sacar golpeado de entre el rebaño al lobo que se disfraza de oveja para destruir y asesinar el rebaño. Somos puestos para ser inmolados con Cristo como hostias vivas que gastan su vida para que los demás tengan vida, pero vida eterna. Este es el ser del sacerdocio de Jesucristo. Creo que muchos lo están olvidando. Quien ha tenido por motivación otros intereses cuando entró al seminario, lo lamento por ellos, porque esto se nota pronto.
y porque esto resiente al pueblo de Dios que quiere oír de los labios de su sacerdote hablar de Jesucristo. Pero lo siento y lo lamento más por aquellos que no han tenido como motivación principal la salvación de las almas, cuando fueron y entraron a esta aventura que no es para enriquecerse aquí en la tierra, sino para entrar al cielo con muchas almas que no son nuestras, sino del mismo Señor Jesucristo. Jesús, todos los jueves te lo suplicamos, pero hoy de una manera especial, insistente y extraordinaria. Santifica al clero. Suscita